Buenos días a cada uno en esta mañana. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Quisiera agradecer al hermano Randall y a la congregación acá por la iniciativa de esta invitación. A veces es bueno romper la rutina, hacer algo un poco diferente, reunirnos de maneras que tal vez no hacemos tan frecuentemente. Creo que cada uno que alguna vez le ha tocado impartir alguna enseñanza, algún mensaje, compartir algo, ha tenido que pensar, que analizar, eh, qué compartir, y a veces tal vez lo más difícil de preparar un mensaje es saber qué compartir, y ya por estar decidido eso, lo demás tal vez fluye con un poco más facilidad. Últimamente he estado pensando un poco en Moisés, y he estado pensando también en los que somos padres. No sé si es porque escucho que se aproxima el Día del Padre, no sé si es por eso que he estado pensando en eso o por qué. Pero quiero hablar un poco, tal vez principalmente pensando en los padres, pero en realidad los principios que quiero notar, que quiero mencionar, no solo aplican a los padres, podemos aprender todos de ello. Y yo quisiera decir, antes de continuar más con lo que quisiéramos ver, que siempre cuando pienso en temas como hablar de la gran responsabilidad que nos toca como padres, de la familia, de hijos, me siento un tanto falto de, ¿qué es la palabra?, de la experiencia necesaria o de la sabiduría necesaria para hablar de estos temas. Y quiero ser claro que lo que yo quiero compartir hoy no viene de la perfección, viene más bien de la introspección, podríamos decir tal vez de la autocrítica, un poco. Entonces no quiero que en ningún momento parezca o suene como que yo tengo las respuestas. Lo que quiero es que veamos la palabra de Dios y aprendamos o refresquemos, si es que ya lo sabemos, algunos principios que nos pueden ayudar en la tarea tan noble, tan grande y tan importante que tenemos. Y no sé si llamarlo título, pero la frase que tengo al principio de mis apuntes aquí es: guiando nuestro pueblo a la tierra prometida. Pensemos por un momento en Moisés, cómo Dios le buscó, le llamó, le dio una tarea de sacar a su pueblo de un lugar que estaba sufriendo por las consecuencias, o más bien los resultados de la esclavitud. Estaban sufriendo ahí, siendo oprimidos, castigados. Y Dios busca a Moisés y le encomienda la tarea de llevar a este numeroso pueblo de ese lugar de sufrimiento, podríamos decir de maldad, a una tierra prometida, que era mucho mejor, la tierra que fluía leche y miel.
yo creo que podemos encontrar un paralelo entre esa tarea, esa encomienda que Dios le dio a Moisés y la tarea que tenemos los padres, y esto podría aplicarse a los hermanos, o podríamos hablar de padres como la pareja, padres y madres, ¿verdad? Parte, pero en realidad la principal responsabilidad descansa sobre los hombros del padre. Y los hermanos de Marsella saben que yo he estado pensando y hablando bastante del futuro, de qué nos espera, de estar preparados, de qué viene adelante, de las cosas que tenemos que enfrentar más adelante. Y tienen tal vez aquí en Pital una circunstancia algo parecida a Marsella, aunque tal vez la familia de Beto está un poco intermedio ahí, pero en Marsella tenemos niños, todos de 10, 11 años para abajo, y al pensar en el crecimiento, el desarrollo de los niños, vienen cambios de la dinámica de una congregación cuando ya hay jóvenes. Y al principio si pensamos en la crianza de nuestros hijos, tal vez los primeros años de la crianza se concentran en formar su carácter, señalarle la diferencia entre el bien y el mal, en obedecer, en no mentir, en no robar, en esas cosas que son muy, muy importantes y forman su carácter, pero tal vez no, especialmente en niños pequeños, lo que estamos enseñando es un principio. Ellos tal vez no tienen el entendimiento de hacer preguntas, y aún a veces no es necesario, otra vez hablando de niños muy pequeños, explicar el porqué de algo. Simplemente así es, esto es bueno, esto es malo, esto se permite, esto no se permite. Pero conforme crecen, eso cambia. Y empezamos a necesitar explicar los principios de fondo de lo que estamos tratando de inculcar en ellos. Y entonces tal vez ese cambio o esa necesidad de estar seguro que estamos construyendo sobre un buen fundamento es una de las cosas que me lleva a pensar en el futuro y en estar preparados. Y como dije al principio, nos ha sido dada esa comisión de llevar por buen camino a nuestras familias en medio del desierto, en medio de la tierra que no es la prometida, hasta llegar a la tierra que fluye leche y miel. Y pienso que no hablo solo por mí mismo, pienso yo hablar por todos, de que no siempre nos sentimos en capacidad de llevar esto a cabo. Nos sentimos faltos del entendimiento de exactamente cómo hacer. Y a veces nos falta la paciencia. Y a veces nos falta la sabiduría. Pero podemos saber que con la ayuda de Dios podemos. Cuando Dios llamó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto, Moisés no se sintió capaz. Si vamos a Éxodo, capítulo 4, encontramos ahí la conversación entre Moisés y Dios, y no vamos a leerla toda. Pero una de las excusas o de los motivos por los cuales Moisés no se sentía
que él podía ser el indicado para sacar a este pueblo, era que él no se sentía que él podía hablar bien. Éxodo 4:10 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dios le dijo, yo tengo el control de sus limitaciones. Vaya, y yo voy a estar con tu boca, y yo le voy a decir qué hablar. Yo pienso que a veces nos sentimos como Moisés, tal vez no en todo el cuadro, ¿verdad? Pero en algunas situaciones específicas a veces, tal vez hemos intentado de una y otra manera de inculcar algún principio o enseñar algo, o más bien quitar alguna práctica, alguna costumbre, alguna tendencia, y persiste. Pero Dios dice, ve, yo estaré con tu boca. Pero tal vez lo principal que yo quisiera que quede en nuestras mentes es que tenemos ese encargo de llevar nuestras familias a la tierra prometida. Y a veces nos enfocamos en criarlos, nos enfocamos en proveer el alimento y el abrigo y el sustento que necesitan, y eso es de suma importancia. Pero no es solo eso. Nos enfocamos en proveer para su educación, que tengan las herramientas necesarias para poder enfrentar la vida. Pero no es solo eso. Y tenemos el deber, diría yo más que el deber, la necesidad de encaminarlos, de llevarlos a la tierra que Dios ha preparado. Y Dios nos ha dado la responsabilidad de que la vida, nuestra vida, como la de Moisés, sea dedicada a ese propósito. Eso fue lo que consumió la vida de Moisés. Desde el punto de la zarza en adelante, Moisés tenía un enfoque, tenía una tarea, un mandato: sacar al pueblo y llevarlo donde Dios quería. Y si pensamos en el viaje del pueblo de Israel, un viaje largo, un viaje difícil, lleno de pruebas, lleno también de veces que el pueblo quiso desfallecer, que fueron tentados de volver de donde salieron, recordaron por lo menos la comida que había en Egipto, y querían volver. A veces fueron tentados por las prácticas y las costumbres de los pueblos paganos que los rodeaban, aunque quizás principalmente eso fue más en el tiempo de la conquista de la tierra prometida, ya estando allá, cuando tenían que sacar a todo el pueblo enemigo.
Pero habían cosas que querían distraer y apartar al pueblo de seguir adelante. Estoy seguro que algunos no querían salir. Si pensamos en cuando ellos se acordaban de la comida, ellos hacen una lista de las cosas que comían allá y ahora iban según ellos, a morir de hambre. Si vamos a 1 Corintios, hay una breve lista de algunas cosas ahí que no sé qué llamarlas, las tentaciones o los desvíos, las cosas que 1 Corintios 10, y está hablando de que estas cosas son ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, dice, como ellos codiciaron. 1 Corintios 10, 6 al 12 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí hay una lista de cosas que quisieron apartar a Israel, al pueblo de Israel, de su camino, o más bien cosas a las cuales, algunas son cosas que el pueblo quiso apartarse a hacer. Entonces yo estaba pensando en que tenemos al Dios que tiene una promesa para su pueblo, y Él encarga a Moisés el trabajo de sacarlos de donde estaban y guiarlos, encaminarlos, podríamos decir pastorearlos en el camino hasta allá. Y sabemos que el pueblo se rebeló y por eso pasó los 40 años en el desierto. Pero tenemos a Dios, tenemos a Moisés, tenemos el pueblo de Israel y tenemos todas las cosas que les rodeaban, su entorno, el desierto, pueblos paganos, aquello de donde salieron que también les llamaba la atención. Y creo que podríamos hacer una comparación entre eso y nosotros hoy. Tenemos el mismo Dios con una promesa ahora mejor, no de una tierra que fluye leche y miel aquí en la tierra, no es de trasladarse de un lugar a otro en esta tierra, sino un descanso eterno, algo que no termina, un galardón en los cielos. Y si reducimos, podríamos pensar en ese cuadro y pensar en todos los redimidos, todos los cristianos aquí en la tierra y el cielo. Pero yo quisiera reducirlo un poquito más y pensar en nosotros, en nuestras familias.
Y el deseo de Dios de que nuestra descendencia siga después de nosotros, que nuestra descendencia llegue al galardón eterno. Y en cierta manera yo quisiera que pensemos en nosotros, los padres, como el Moisés de nuestras familias. Y podríamos gastar un buen tiempo viendo todas las veces que Moisés tuvo que trabajar duro con el pueblo para que siguiera el camino. Las veces que el pueblo desobedeció a tal punto que Dios los iba a destruir. Dios le dijo a Moisés: apártese usted, apártese del pueblo, porque yo lo voy a destruir. Y en esa ocasión Moisés intervino y le rogó a Dios que no los destruyera. ¿Por qué fue que Moisés no más bien pensó que bueno, se lo merecían? Y así yo de una vez salgo de este compromiso. Ya no tengo que guiar a este pueblo rebelde más. Pero había algo que lo hizo acudir a Dios. Cuando Moisés fue al monte a recibir las ordenanzas, a recibir los mandamientos, y él regresa, ve lo que habían hecho, el becerro de oro, escucha las excusas o los razonamientos de Aarón, y él dice: yo voy a subir al monte a ver si encuentro, a ver si Dios, si puedo interceder por ellos. Y si nosotros podemos tener la dedicación y el corazón de Moisés y entender que Dios está esperando de nosotros ese compromiso. Aquí vimos un pequeño resumen de los pecados de Israel. Dice que ellos idolatraron, fornicaron, tentaron a Dios, murmuraron. Y Moisés siguió siendo fiel a Dios y siguió llevándoles, guiándoles por el camino que Dios quería. Y si pensamos en, otra vez, recalcando el ejemplo que quiero hacer, de nuestras familias, o nuestra familia, reduciéndolo a lo personal, nuestra familia en un camino hacia un galardón, hacia un futuro eterno, en medio de un ambiente que no contribuye al camino, más bien lo quiere apartar. Nosotros, así como el pueblo de Israel estaba rodeado de cosas llamativas, de formas, podríamos decir, fáciles de apartarse de Dios, de apartarse del camino, así hoy estamos rodeados de cosas que son llamativas al ser humano: falsa doctrina, un cristianismo fácil, o simplemente hacer lo que yo quiero. Pero nuestro Israel, nuestro pueblo de Dios, nuestra familia, debe caminar
en santidad, aunque esté rodeado de eso. Yo pregunto, ¿cuál es nuestro pensar si pensamos en nuestros hijos y en que queremos que sirvan a Dios, que sigan adelante en el camino? ¿Será que criamos a nuestra familia, a nuestros hijos, los instruimos a ver si acaso, si acaso algún día deciden llegar a Cristo? Hay que ver, a ver qué deciden, hay que ver, a ver, hay que esperar a ver qué resultado tiene. ¿Será que estamos por nosotros, por salvarme yo, por hacer yo lo que es bueno? Y ya que ellos decidan a ver qué quieren hacer. Ojalá que no. Yo pienso en Ezequías, en Segunda de Reyes, y Segunda de Reyes, capítulo 20. Aquí Ezequías había cometido el error de enseñar los tesoros a unos visitas de otro pueblo, y el profeta vino a hablarle en cuanto a eso, y vino a decirle que su error iba a tener consecuencias para el pueblo y hasta consecuencias para sus propios hijos. Segunda de Reyes 20, 16 al 19. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová, he aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Hasta ahí hablamos de cosas materiales, ¿verdad? Los tesoros, los bienes. 18 dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Yo no sé qué estaba pensando Ezequías. Ni entiendo qué vio de bueno en las palabras de Dios. Pero él se conforma con: en mis días, mientras yo viva, habrá paz y seguridad. No le importó el futuro de su descendencia, que iban a terminar siendo eunucos en el palacio de un rey pagano. Y yo sé que ese no es nuestro corazón hoy, pero hasta ese punto puede llegar el corazón del ser humano, de conformarse con el bien propio. Yo quisiera que en esta mañana lo que quede con nosotros sea una inspiración, un ánimo de que sí tenemos una tarea grande por delante, pero también junto con la tarea tenemos ese mismo Dios que proveyó el maná, que proveyó las codornices, que abrió el mar,
que dio la nube, la columna de fuego. Y a veces, como seres humanos débiles que somos, si fuéramos Moisés, hubiéramos querido que Dios desde el principio le explicara a Moisés, bueno, Moisés, va a suceder esto, y si necesitan sombra, yo voy a proveer una nube, y cuando lleguen a tal parte, ahí va a estar el mar y yo lo voy a abrir, y después, y que le explicara todos los milagros y todas las cosas de antemano. Pero Dios no lo hizo. Dios les dijo, vaya, yo voy a estar con usted, voy a estar con su boca, ahí está Aarón, vaya, saque a mi pueblo. Y Dios, en cada vez que ellos necesitaron, proveyó lo necesario para salir de la circunstancia, para vencer. Pero ¿cómo son maneras en que podemos lograr que nuestra descendencia camine después de nosotros? En la escuela dominical de los hombres se mencionó la palabra integridad, y hablamos un poquito sobre la integridad. Un versículo que vamos a leer en Proverbios también, aunque no en el mismo capítulo que vimos, menciona la integridad. Y cuando nuestros hijos están pequeños, tenemos que explicar y exigir lo que queremos. Y nuestro ejemplo aún en esas etapas es muy importante, pero conforme crecen, tal vez pasa a ser más importante lo que somos que lo que decimos. Porque no podemos esperar pedir algo que nosotros no hacemos y esperar que ellos lo cumplan. Pero Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Versículo 6, antes del anterior a ese, dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Tenemos que ser íntegros. Y usted sabe que una gran parte de la integridad, pensando en nuestros hijos, y de crear confianza, es nosotros aceptar cuando hicimos mal. Cuando hacemos algo o actuamos de una manera que es una transgresión de lo que estamos tratando de enseñar. Si les tratamos de enseñar la paciencia y no somos pacientes con ellos, tenemos que reconocerlo. Y no es solo cambiar, es decirles, mire, yo aquí, en tal circunstancia, hice mal. Yo le enseño a usted así. Y yo no hice lo que yo tenía que hacer. Y como digo, estos pensamientos vienen de la autocrítica, no de la perfección. Génesis 18 es un versículo muy bonito
Aquí es Jehová Dios, parece casi hablando consigo mismo. Dice, empecemos del 17, Génesis 18, 17. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios no dice, yo creo, tengo la fe de que tal cosa, tengo la esperanza de que Abraham, no, él dice, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Yo pensé en cuatro atributos o cuatro palabras, cuatro principios que tenemos que demostrar si queremos lograr que nuestra casa, que nuestro pueblo de Israel pequeñito camine, siga adelante en los caminos de Dios. Y pudieran haber más cosas. Yo solamente busqué algunos versículos que hablan de estas palabras. Quisiera dejarlos con ustedes, pero los cuatro principios o cuatro formas de ser son amor, firmeza, paciencia y compasión. Y creo que si mezclamos estos cuatro elementos, vamos a poder lograr lo que Dios quiere que logremos. El asunto es que tenemos diferentes personalidades y nuestros hijos también. Y el ser humano tiene la tendencia de ser un ser de extremos o de polos opuestos, podríamos decir. Pocas personas son completamente equilibradas, hablando de su propia naturaleza. Necesitamos del Espíritu de Dios para poder ser balanceados, porque algunos tal vez tienen una sobretendencia de demostrar amor, podríamos decir. Algunos otros tal vez tenemos la debilidad de tener tal vez una firmeza excesiva, o de no tener compasión, o de no tener paciencia. Y usted sabe, la paciencia, no tener paciencia no significa solamente impacientarse con alguien. Yo a veces tengo la tendencia de esperar más de mis hijos de la capacidad que tienen, de esperar una madurez tal vez mayor. O no tener lo suficiente compasión, de ver nada más lo que el niño hizo,
que no era debido. Y es cierto, no era lo que tenía que hacer, no era debido lo que hizo. Pero a veces no tenía la intención de hacer algo indebido. Y a veces herimos con reprender o disciplinar sin compasión, sin analizar bien qué fue la circunstancia. Y podemos llegar a ser ásperos. Y la Biblia nos dice que no debemos exasperar a nuestros hijos. No debemos frustrarlos. Y yo estoy seguro que desgraciadamente algunas veces he cometido ese error. Primera de Corintios 13. Da una lista de características del amor. Dice, el amor es sufrido y es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El versículo 5 me llamó la atención, habla de no irritarse, dice no guarda rencor. Yo cuando pienso en la palabra rencor, tiendo a pensar en resentimiento, y yo creo que son palabras muy parecidas. Esta Biblia es una Biblia inglés-español, entonces aquí a la par está lo mismo en inglés. Y en inglés dice, donde dice rencor, dice no lleva la cuenta de los errores. No lleva ahí una bitácora de todas las veces que hubo algo mal. Si pensamos en aplicar el amor a nuestro pueblo, a nuestro Israel, a nuestra familia, dice que es sufrido, es benigno. Benignidad es una palabra que poco usamos, pero es un atributo muy bonito. Algo suave, algo que no tiene ningún elemento de hacer daño a otro. Estás pensando en firmeza, si vamos a Filipenses. Capítulo 6, versículos 14 al 19. Perdón, yo creo que yo tengo una cita mal aquí. Es Efesios, perdón. Efesios 6, 14 al 19. Bueno, estamos pensando en firmeza. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Note las cosas que contribuyen a la firmeza, la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el evangelio, con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Con ese escudo podemos apagar todas esas cosas que vienen contra nosotros, si tenemos fe. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica
por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Creo que conforme nuestros hijos crecen, es más y más importante dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y después en Colosenses 3, versículos 12 y 13, quisiera utilizar estos versículos para tocar los dos últimos, que es paciencia y compasión. Colosenses 3, 12 a 13. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, otra vez la benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Paciencia y compasión. Yo creo que una de las cosas que ha apartado eh, a muchos, y no es excusa, pero ha apartado a muchos de los caminos de Dios, es cuando una persona, sea joven o de cualquier edad, observa lo que considera que es hipocresía o inconstancia en otros, en la iglesia. Y como digo, no es excusa, no es motivo para alguien apartarse de Dios solo porque otro no está haciendo lo que tiene que hacer. Pero creo que una gran parte de lograr que nuestros hijos crucen el río y lleguen a la tierra prometida es que nosotros podamos ser genuinos, que podamos ser íntegros, que podamos demostrarles a ellos que tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, que también tenemos esa firmeza anclada en la palabra de Dios, de que lo bueno es bueno y lo malo es malo, de que estamos convencidos de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero al mismo tiempo tenemos que ser pacientes, así como Dios es paciente con nosotros. Tenemos que ser benignos, como Dios es benigno con nosotros. ¿Recuerdan el pasaje que habla del que el que se le perdonó mucho y después fue y le exigió a su consiervo que le pagara lo poquitito que le debía, en vez de ser bondadoso también con su consiervo? Y a veces podemos ser así igual con los demás, sea con nuestro prójimo, sea con nuestros hijos.
Pero Dios dice que tenemos que ser bondadosos, benignos, que no debemos exasperarlos, sino que criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y Dios le proveyó a Moisés lo necesario, las herramientas necesarias para sacar a ese numeroso pueblo de Egipto. Y fue con ellos en la nube, en la columna de fuego. Les proveyó la manera de seguir el camino, aun cuando humanamente no había ninguna forma de hacerlo. Imagínense usted esa cantidad de personas siendo perseguidos por un ejército enemigo, estando prensados contra el agua, sin cómo cruzar. ¿Qué respuesta humana había para eso? Pero Dios abrió el mar. Cruzaron. Y se sabe, Dios hubiera podido nada más apartar el agua. Yo no sé qué sería lo normal que habría en el fondo si quitamos el agua. Yo supongo que algún tipo de barro o algo mojado por lo menos. Pero dice que cruzaron en tierra seca. Yo quisiera dejar con nosotros dos cosas hoy. Uno es que sintamos el peso de la necesidad de que, como Abraham, mandemos a nuestros hijos y a nuestra casa después de nosotros que guarden los mandamientos de Dios. Y el otro es que aunque parezca grande y aunque parezca un reto tan difícil, Dios está con nosotros y va a proveer. La Biblia dice que si alguno se siente falto de sabiduría, pídala a Dios. Y yo sé que Dios pudiera darnos sabiduría como la que le dio a Salomón, una sabiduría sobrenatural que, bueno. Y a veces cuando pedimos sabiduría a Dios, quisiéramos que Dios nos aclare toda la situación. Pero yo he empezado a ver la sabiduría más, que Dios nos da sabiduría más como que Dios nos da lo suficiente claridad y la suficiente sabiduría para dar el paso que sigue. No para solucionar todo de un solo. No que vamos a entender todo y se nos va a iluminar, aunque estoy seguro que en algunas circunstancias y algunas veces sucede así. Pero muchas veces Dios nos ilumina lo suficiente para saber dónde poner el pie en el siguiente paso. Y con eso es suficiente. No necesitamos saber todo. Pero si podemos pedir a Dios la sabiduría, Dios ayúdame. Tengo esta y esta y esta preocupación, esta necesidad. No logro transmitir este pensamiento. O tengo esta tendencia que no contribuye. Dios nos puede ayudar y nos va a ayudar. Dios nunca escogió lo más preparado. Tenemos a Moisés, tenemos el ejemplo de Gedeón y muchos más en la Biblia. Y nosotros no somos perfectos en el sentido de que estemos desde ya preparados completamente, que no necesitamos nada de ayuda de Dios para seguir adelante. Pero si tenemos la fe en Dios
Y si subimos al cerro otra vez a buscar, a interceder, podemos lograrlo. Y si podemos pensar en cuánto más glorioso, cuánto más, indescriptible es el futuro eterno, si lo comparamos con el esfuerzo que lleva aquí, creo que eso nos va a impulsar a con más valentía seguir guiando, seguir siendo ese Moisés que tuvo tanta paciencia, un hombre manso, que tuvo tanta paciencia con un pueblo que vez tras vez se quería desviar, vez tras vez se desanimaba, murmuraba contra Dios, murmuraba contra Moisés, murmuraba contra la comida, murmuraba porque no había comida. Pero Moisés siguió adelante, convencido de que el Dios que los sacó de Egipto, que el Dios que les mostró a los egipcios su poder a través de todas las plagas, que ese mismo Dios los estaba acompañando y que mientras le obedecieran les iba a seguir acompañando hasta llegar a Canaán. Y ese mismo Dios, aunque tal vez hoy no vemos una nube visible, no vemos esa columna de fuego visiblemente, pero es el mismo Dios, no ha cambiado, no se ha hecho más pequeño ni más débil. Y entonces nosotros tenemos con qué. Y quisiera que, ya no pensando tanto en los varones, sino en padres, las parejas, padres y madres, si podemos ver el trabajo que tenemos como algo, como un privilegio, no como una carga, como un gran privilegio, un trabajo noble, una oportunidad de enseñar a estas criaturas que Dios ha puesto en nuestro cuidado, enseñarles a servirle. Y que algún día ellos sigan de la mano de Dios, pasando la antorcha a otra generación, porque Dios es fiel. Que Dios nos ayude a tomar valor y también a diariamente ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos y del gran privilegio que es. Que Dios los bendiga.